Buenos días con todos. Este domingo 21 de marzo del año 2021 estamos dando gracias a Dios por poder llegar a sus hogares a través de este medio con la palabra de Dios. El día de hoy vamos a continuar nuestra serie de estudios sobre los salmos. La semana pasada, para los que estuvieron conectados, estuvimos estudiando el Salmo 42. En realidad, el Salmo 43 parecería ser la continuación del Salmo 42. Y se lo voy a demostrar. Vamos al Salmo 43. Abran sus Biblias en el Salmo 43. En el Salmo 43 encontramos, por ejemplo, una comparación. Salmo 42, versículo 9, nos dice: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Y en el Salmo 43, el versículo 2, se repite prácticamente la misma frase. En el Salmo 43, versículo 2 dice: pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Prácticamente las mismas palabras. Luego en el Salmo 42 hay dos versículos, el versículo 5 y el versículo 11, que dicen: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y en el Salmo 43, el versículo 5, repite exactamente el mismo versículo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. De esta manera podemos entender que el Salmo 43 era casi una extensión del Salmo 42, como que la segunda parte del Salmo 42. Pero en el Salmo 43 pasa algo interesante. El Salmo 43 tiene 5 versículos. 5 versículos. Y en cada uno de ellos, el salmista nos enseña, nos ilustra una característica del Dios en el que él había confiado. Vamos a leerlo. Salmo 43. En el versículo 1 nos dice: júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Para el salmista, en el versículo 1, Dios es juez. Júzgame, oh Dios. En el versículo 2 dice: pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. Tú eres el Dios de mi fortaleza. Para el salmista, en el versículo 2, Dios es su fortaleza. Ya hemos visto que Dios es juez. En el versículo 2, Dios es su fortaleza. En el versículo 3, envía tu luz y verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus miradas. En el versículo 3, Dios es su guía. Dios es su guía. En el versículo 4, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Dios es su gozo, su alegría. Y en el versículo 5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. En el versículo 5, Dios es su esperanza. Qué interesante, ¿verdad? En cada versículo, el salmista pone algo distinto sobre Dios. Dios es mi juez, Dios es mi fortaleza, Dios es mi guía, Dios es mi gozo, Dios es mi esperanza. Vamos a estudiar estas características de Dios
que tienen que ver mucho con nosotros también. Volvamos al versículo 1. Dios es juez. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Algo que debemos reconocer es que Dios es amor, ¿verdad? Y Dios es bueno, y Dios es misericordioso, y Dios es roca firme, y Dios es escudo a los que en Él esperan, y Dios es proveedor, y Dios es eternidad, y Dios es creador. Pero nunca olvides que Dios también es juez. En la conversación que tuvo Abraham con Dios, Dios estaba en camino, ¿no? Para Sodoma y Gomorra. Ustedes saben que Sodoma y Gomorra fueron dos ciudades que fueron exterminadas por la maldad que había dentro de ellas. La corrupción había llegado a tales niveles que el juicio de Dios cayó sobre ellos. Camino a Sodoma y Gomorra, Dios le anuncia a Abraham lo que va a ocurrir. Y entonces Abraham, un poco que quiere defender a Sodoma y Gomorra, y utiliza esta frase, le dice, y se le acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, y ahí viene la frase, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. La Biblia enseña muchísimas veces que Dios es el juez de toda la tierra. El Salmo 7, versículo 11, nos dice, Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. En Isaías 33 dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. ¿Qué significa que Dios es juez? En primer lugar, Dios juzga a las personas para salvación o para condenación. ¿Escucharon bien? El primer paso en Romanos nos dice que en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dios como juez determina si una persona merece ir a la presencia del Padre o merece condenarse. ¿En base a qué? En base a nuestros pecados. ¿No es cierto? Ahora, la pregunta es esta. ¿Acaso no todos pecamos? ¿Acaso no es cierto que no hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque? Lo dice la Biblia. ¿Acaso tú que me escuchas no has pecado? Entonces, voy a hacer algunas preguntas. Por ejemplo, ¿has mentido una vez en tu vida? No digamos una vez. ¿Has mentido varias veces en tu vida? Muy bien. Si has mentido varias veces en tu vida, entonces, ¿qué título pueden ponerte? Nosotros somos mentirosos. ¿No es cierto? Bueno, dice la Biblia que si tienes malos pensamientos para una mujer, ya adulteraste con ella en tu corazón. ¿Has tenido malos pensamientos alguna vez en tu corazón pensando en alguna mujer? No una, varias veces. Por lo tanto, somos adúlteros. ¿Hemos robado alguna vez algo? ¿Nos hemos quedado con algo que no era nuestro? ¿O no hemos devuelto un vuelto en una compra? ¿Hemos engañado de alguna manera? Entonces somos ladrones, estafadores. Y la pregunta es,
¿Merece un mentiroso, adúltero, ladrón entrar en el reino de Dios? Claro que no. El juez de toda la tierra determina que todos los hombres que en algún momento robaron, en algún momento mintieron, en algún momento adulteraron en su mente, no corresponden al reino de los cielos donde vive un Dios santo. Pero por eso vino Jesucristo. Se los voy a ilustrar. Dos hermanos gemelos. Lo contesto hace un tiempo atrás en la iglesia. Dos hermanos gemelos. Uno entró a un banco a asaltar, a robar, y en el interín disparó contra un guardia y lo mató. Poco tiempo después la policía lo persigue y un policía lo encuentra en una cafetería al aire libre, está tomando un café y cuando se acerca le apunta y se da cuenta que frente a él hay otra persona exactamente igual. Son hermanos gemelos. Él sabe que uno de ellos es el delincuente que merece morir, pero no sabe cuál de los dos. Por lo tanto, arresta a los dos y se los lleva. Cuando llegan delante del juez, uno de los hermanos le pide al otro que no abra su boca, que guarde silencio. Y el otro se agarra y frente al juez dice, yo asumo toda la responsabilidad y la culpa. El juez, al escuchar la confesión, declara culpable a ese hombre y lo condena a morir. E inmediatamente, al condenar a uno, tiene que liberar al otro, porque solo uno de ellos era culpable. Lo que el juez no sabía es que el hermano inocente estaba asumiendo la culpa y que el hermano culpable estaba quedando libre gracias a que su hermano gemelo estaba asumiendo pagar la culpa por el delito del otro. Y de esta manera, la culpa, el castigo, cae sobre un inocente y el culpable queda libre. Esto fue lo que Jesucristo hizo en la cruz. Cristo vino y cargó con nuestros pecados. Y entonces Él asumió morir en la cruz por mis pecados. En el momento en que Jesucristo asume eso, automáticamente el otro hermano queda libre y queda justificado. Y por eso es que la Biblia dice que por medio de la obra de Cristo en la cruz, nosotros quedamos libres de culpa y podemos entrar al reino de Dios. El juez de toda la tierra, eso es lo que hace. Por eso solamente hay salvación para los que estén en Cristo. Solamente hay perdón para los que están en Cristo, porque Cristo cargó el pecado, la culpa de ellos y murió en la cruz por eso. Entonces solamente quedan libres y justificados aquellos que han recibido de Cristo el perdón, la muerte en la cruz en forma sustitutoria. Nosotros entonces, el juez de toda la tierra, juzga a los hombres y encuentra que todos los hombres somos pecadores. Pero luego encuentra un remanente, un grupo pequeño, y dice, pero estos de acá no tienen culpa. ¿Por qué? Porque Cristo asumió la culpa por ellos. A través de Cristo recibimos de parte del juez el perdón y la justificación. Lo primero que hace Dios como juez de toda la tierra es condenar a los pecadores y librar a aquellos que por la muerte de Cristo en la cruz han recibido el perdón. 1 Corintios 1:30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y el pasaje de Romanos, siendo justificados gratuitamente por su gracia
mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesucristo nos compró a precio de sangre. Él es el juez de toda la tierra. Dios es el juez de toda la tierra y lo primero que hace es librarnos del juicio que nos corresponde en base a la muerte de Cristo en la cruz. La segunda cosa que hace Dios como juez es premiar. Cuando ya eres salvo, recibes premio. Dice, Dios premiará a los justos en base a su vida y castigará a los impíos en base a su vida. Es decir, ya está determinado por la obra de Cristo en la cruz quién es salvo y quién no lo es. Pero luego, cuando ya estás en posición de salvación o de condenación, a eso se añade la carga por tu vida. Por lo que has hecho en la vida, recibirás premio o recibirás mayor castigo. Miren estos textos bíblicos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo le está diciendo a Jesucristo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Habrá un juicio. Según Timoteo 4:8 dice Pablo, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Hay corona, y esta corona la entrega Dios, el juez justo. Y también todos pasaremos frente al trono blanco en el gran juicio final. Romanos 14:10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y en Apocalipsis 11:18 nos dice, y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón, dar el premio, dar la corona. ¿A quiénes? A tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Así que, de una u otra forma, todos vamos a estar frente al gran trono blanco un día, frente a ese gran juicio final. Y Dios premiará, dará galardón a sus siervos, a los santos, a los que temen tu nombre, sean pequeños o sean grandes. Y los que no, recibirán también su castigo. Otro texto más en Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El libro de la vida es donde está escrito el nombre de los que son salvos. Los otros libros son en realidad nuestras vidas. Tu vida es un libro y en ese libro está escrito tus obras. Y seremos juzgados, sea para bien, sea para mal. Cada uno será, su libro será abierto. Claro, si ya tienes salvación en Cristo, serás salvo. Pero sobre eso viene tu corona. Por tanto, si este juez, si mi Dios es juez, y mi Dios determina salvación o condenación en base a la obra de Cristo, si mi Dios premia, como dice Pablo,
tengo corona que me espera. Si vamos a tener un juicio ante el gran trono blanco de Dios, entonces, ¿cómo debo vivir mi vida? Hay un texto que me encanta. Eclesiastés 11:9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Este pasaje es precioso porque te dicen, disfruta de la vida. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. ¡Qué maravilla! Pero, de todo lo que hagamos, debemos saber que sobre todas estas cosas nos juzgará Dios. Yo puedo vivir mi vida como quiero, pero de todas estas cosas me juzgará Dios. Dios es juez. La segunda característica la vemos en el versículo 2, Salmo 43, versículo 2. Pues tú eres el Dios de mi fortaleza, o también de mi protección. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Para entender esto les recomiendo escuchar la prédica de la semana pasada. Porque ahí explico en el Salmo 42 qué es lo que había estado pasando con el salmista. Hablamos de épocas en que parece como que Dios está en silencio. Hablamos de épocas donde parece que Dios no responde. A veces hay épocas en que nos sentimos desechados o abandonados por Dios. Y en medio de esos silencios divinos, todavía viene la gente a tu alrededor y te pregunta, ¿y dónde está tu Dios? Tú que eres creyente, tú que te llamas hijo de Dios, ¿dónde está tu Dios? Por eso en el Salmo 42, el versículo 3 dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y el otro versículo, el versículo 10, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Y en esos momentos de soledad, cuando parece como que Dios no te responde, en esos momentos de silencio divino, en esos momentos en que te angustias, en esos momentos donde la gente se burla de tu fe, preguntándote, ¿dónde está tu Dios? En esos momentos de angustia, nunca olvides que Dios sigue siendo tu fortaleza y tu protección. Que si es necesario, porque tienes que pasar por un momento de prueba, que si es necesario, porque tienes que aprender alguna lección, y por eso Dios guarda silencio. No por eso quiere decir que te ha abandonado, porque Dios sigue siendo tu fortaleza. Hay un texto en 2 de Samuel que me encanta. 2 de Samuel 22, versículos 2 al 4. Dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. La fortaleza es un lugar fortificado, organizado justamente para protegerte, para protección del pueblo. En un lugar protegido por murallas. No, la fortaleza justamente viene el nombre porque la idea era proteger a lo que estaban dentro. Y la Biblia dice que Dios es tu fortaleza. A pesar de las malas épocas,
A pesar que a veces sientas como que te abandonó, que te desechó y que Dios guarda silencio, nunca olvides que Dios sigue siendo tu fortaleza. Fortaleza también significa refugio. En 1 Samuel 2:2 nos dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. El salmista, en el versículo 2, nos está diciendo que Dios no es solamente juez, ante el cual daremos cuenta de nuestros actos, pero que Dios es también nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. No te agobies, recuerda que Él es tu fortaleza. En tercer lugar, en el versículo 3, nos dice el Salmo 43, versículo 3, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. La palabra que aparece guiar en este pasaje también aparece en Isaías 58, el versículo 11, que dice, Jehová te pastoreará siempre. En las sequías saciará tu alma. Dará vigor a tus huesos y serás como un huerto de riego, como un manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Envía tu luz y tu verdad, estas me pastorearán, estas me guiarán. Y Dios no solamente te pastorea, Dios se queda a tu lado. Dios te acompaña, eso se llama pastorear. Dios te guía. Por eso es que el texto de Isaías dice, Él te pastoreará siempre, en las sequías saciará tu alma. No solamente va a saciar tu cuerpo, pero aún en las peores sequías, Dios saciará, llenará tu alma. ¿Tú sabes lo que eso significa? Cuando Dios llena tu corazón, cuando Dios llena tu alma, dice, en las sequías saciará tu alma, dará vigor a tus huesos, vitalidad, te dará vitalidad, vigor a tus huesos. Y serás como un huerto de riego. Un huerto de riego es un huerto que siempre tiene agua y por lo tanto tiene cosecha abundante. Y entonces lo que Él te dice es que tu vida será como un huerto que dará cosecha todo el tiempo, que serás una bendición para todos los que te rodean. Serás como un manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Abraham buscaba una esposa para su hijo. Y entonces habla con uno de sus siervos. Y le dice a su siervo, yo no quiero que mi hijo se case con una extranjera aquí de Canaán. Yo quiero que se case con alguien de mi pueblo, de mi familia, de mi tribu, ¿no? Y entonces lo manda a su siervo para que busque a alguien. La historia nos cuenta así. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Nacor era el hermano de Abraham. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. El siervo de Abraham está pidiendo dirección, está pidiendo que Dios lo guíe. Versículo 13. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba,
y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. El siervo de Abraham tenía una misión que cumplir, pero él sabe que Dios tiene que dirigirlo. Entonces, antes de tomar ninguna decisión, lo que el siervo hace es busca la guía de Dios. Busca la guía de Dios. Se pone a orar y le dice, Señor, guíame tú. Miren qué resulta. Aconteció que antes de que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido en Betuel, hija de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente, llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, le dijo, también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Cuando Dios guía, Dios bendice. Y vemos acá un típico ejemplo de Dios guiando al siervo de Abraham. Porque el siervo de Abraham había buscado primero la dirección de Dios antes de tomar ninguna decisión. Cuando Dios guía, Dios bendice. En Génesis 24:7, el siervo de Abraham ora de esta manera. Bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. ¿Qué es lo que pasa? Que él le había preguntado a Dios, que él había buscado la dirección de Dios. Y entonces Dios lo guía. A veces nosotros, hermanos, no hacemos esto. A veces nosotros en realidad queremos tomar decisiones y luego le pedimos que Dios las bendiga. Tomamos la decisión sin consultarle a Dios. La clave para que Dios te guíe es que aprendas a buscar la guía de Dios antes de tomar decisiones. Antes de tomar decisiones. Y otra cosa también que ayuda muchísimo es la palabra de Dios. La palabra de Dios guía. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y recuerden que el Salmo empieza diciendo, envía tu luz y tu verdad, porque éstas me guiarán. Así que yo les doy dos consejos. Uno, aprendamos a buscar la dirección de Dios antes de tomar decisiones. No tomen decisiones y luego pidan la bendición, sino consulten a Dios en oración, en ayuno, buscando el consejo de los hermanos. Primero busquen la dirección de Dios antes de tomar decisiones. Y segundo consejo, no se olviden que la palabra de Dios es la verdad que nos guía. Así que hay que pegarse a la palabra, seguir el consejo de la palabra. Vamos a leer unos textos. Salmo 48:14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Qué promesa tan preciosa. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Nuestra relación con el Señor no termina con la muerte. El Señor nos guía ahora y nos guiará aún más allá de la muerte. Salmo 73:24. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria.
porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hasta ahora hemos visto tres características. Dios es juez. Dios es mi fortaleza. Dios es mi guía. En el versículo 4, encontramos una característica más. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Dios también es mi gozo y mi alegría. Qué forma tan preciosa de describir a tu Dios, ¿no? Qué forma tan preciosa. Si alguien te preguntara, oye, ¿en qué Dios crees? Que uno pueda decir, aparte de, yo creo en Jehová de los ejércitos, yo creo en el Shaddai, el Todopoderoso, yo creo en mi Dios que provee, Jehová Jireh, yo creo en un Dios que es amor, yo también creo en un Dios que es mi gozo, que es un abundante gozo en mi corazón, más allá que la alegría temporal, porque la alegría temporal pasa, pero Dios llena mi corazón con un gozo permanente. Nehemías 8:10 nos dice, luego les dijo, y está hablándole al pueblo, ¿no? Nehemías está hablando con el pueblo que están reconstruyendo el muro de Jerusalén. Y les dice, vayan, coman grosuras, beban vino dulce, envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. No os entristezcáis, pero tomen nota de la última línea, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y este texto es el que da a luz una canción muy conocida. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y en su gozo sin medida Él me da. El gozo del Señor es fortaleza de los hijos de Dios. Acabo de empezar a estudiar Filipenses. Lo estudio en forma personal, para mí. Y me llamó la atención de que la carta de los Filipenses se llama la carta del gozo cristiano. ¿Por qué? Porque se repiten muchas veces la palabra gozo, regocijarse, alegría. Entonces dije, bueno, la carta del gozo, pero también descubrí que se le conoce como una de las cartas de las prisiones. ¿Y a qué se refiere esto? Son las cartas que Pablo escribió estando en la prisión en Roma. Entonces, la carta a los Filipenses, que es la carta del gozo, es escrita por Pablo desde una cárcel en Roma. Y miren lo que escribe. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Pablo está en la cárcel en Roma, esperando que lo decapiten. Y escribe, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Filipenses 2 dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y Pablo está en la cárcel en Roma. Filipenses capítulo 2, versículos 17 y 18. Y aunque sea derramado en libación, en sacrificio, servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Dios. Y luego les escribe, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pero ¿qué tiene este Pablo? ¿Cómo puede Pablo gozarse cuando está en la cárcel en Roma? Esa es la clave. Porque nuestro Dios llena tu corazón con un gozo
que escapa a todo entendimiento. Porque tenemos un gozo mayor. Porque cuando los discípulos regresaron donde Cristo y le dijeron, Señor, tú nos enviaste a predicar, a sanar enfermos, te contamos que hasta los espíritus se nos sujetan. Y Jesucristo le dice, no se regocijen por eso, regocíjense porque su nombre está escrito en los cielos. ¿Cómo puedo yo tener gozo de Dios en medio de un mundo con tanta adversidad? Pablo lo enseña. En Hechos de los Apóstoles, ellos habían sido presos. Los apresaron, ¿no? Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y a medianoche, Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo? Cantando himnos a Dios. Y los presos los oían. ¿Qué pasaba en el corazón de Pablo? ¿Qué pasaba en el corazón de Pablo que le permitía gozarse aún en medio de la adversidad? Vamos a leer los textos bíblicos. Salmo 16. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. ¿Por qué? Porque el salmista puso a Jehová siempre en primer lugar. A Jehová he puesto siempre delante de mí. El salmista puso a Dios en primer lugar antes que él. Y su corazón se llenó de gozo y de alegría. El Salmo 16:11 nos dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Segunda cosa, el gozo viene cuando estamos en la presencia de Dios. Cuando buscamos diariamente estar en su presencia, gozarnos en la presencia de Dios, entrando a su trono en oración a través de su palabra, gozarnos con alabanza y con canto en la presencia de Dios. Esto llena tu corazón de gozo. Salmo 28, versículos 6 y 7. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón. El salmista confió, descansó en el Señor, vio cómo Dios lo ayudaba y su corazón se llenó de gozo. Otra característica más. Y en el Salmo 51, este es un texto que a mí me encanta. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. A veces equivocamos el camino y nos alejamos del Señor, o cometemos actos que nos separan de Dios. Hay que volver al Padre. Hay que volver a Dios en arrepentimiento, en oración, pidiendo perdón. Y luego clamas a Él y le dices, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. No quiero perder el gozo de tu salvación. Un último texto, Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Qué precioso. Jehová es mi juez. Jehová es mi fortaleza. Jehová es mi guía. Jehová llena mi corazón de gozo. Y por último,
Jehová es mi esperanza. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Aquí la palabra, la semana pasada expliqué este versículo. ¿Por qué te abates? La palabra abatir significa hundirse, desesperarse, sentirse humillado. ¿Por qué te hundes, oh alma mía? ¿Por qué te desesperas, oh alma mía? Y luego dice, ¿por qué te turbas? Y el término turbarse significa estar angustiado, afligido, ansioso. Y la pregunta es, ¿por qué te abates y por qué te turbas? ¿Acaso no tienes Dios en quien confías? ¿Acaso tu Dios es un Dios imaginario, inexistente, de cuadritos, de estampitas? ¿Acaso no tienes un Dios real en el cual has confiado? Pues si tienes un Dios real, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Acaso no tienes un Dios en quien confías? ¿Acaso no tienes un Dios en el que has creído? Pues si tienes un Dios misericordioso, poderoso, si en ese Dios has confiado, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Dios como nuestra esperanza. Qué precioso este salmo. Repitamos. Dios es nuestro juez. Dios nuestra fortaleza. Dios nuestro guía. Dios nuestro gozo. Dios nuestra esperanza. Que Dios les bendiga.